Hola, mi nombre es María José Vergara y vamos a analizar los principios fundamentales del Project Finance y su aplicación en el proyecto de concesión Autopista al Mar 2. ¿Qué es Project Finance? Es un mecanismo para financiar proyectos de infraestructura en la que su financiación depende al 100% de los flujos de efectivo futuros que pueda generar el proyecto en vez de respaldar la deuda con base a los activos de la empresa. Este, a diferencia de otros mecanismos de financiación de proyectos, al realizar préstamos, se analiza la viabilidad del proyecto en vez de la solvencia de la empresa que lo ejecuta. Otra principal diferencia es la distribución de riesgo. En el Project Finance se comparte riesgo con otras entidades como los bancos y los inversores. El Project Finance tiene los siguientes principios fundamentales. Primero, existe una separación de activos, proyecto, patrocinadores o empresa ejecutadora del proyecto. Como segundo, tiene una estructuración de financiamiento basada en la predicción del flujo de caja del proyecto. Tercero, uso de garantías y mitigación de riesgos financieros. Cuarto, tiene un alto apalancamiento, es decir, que existe mayor deuda que equity o aporte de socios. Por lo general suele ser 80-20%. Hay una evaluación exhaustiva de la viabilidad del proyecto, también una asignación de riesgos, es decir, los riesgos se asignan de acuerdo a la capacidad de gestionarlos, y también hay diversidad de fuentes de financiamiento. El Project Finance tiene una relevancia crucial para proyectos de infraestructura en Colombia por las características propias del país, tales como la necesidad de realizar inversiones de desarrollo en infraestructura y las limitaciones fiscales del país. En este tipo de proyectos como las autopistas de cuarta generación, la separación de activos, proyectos, patrocinadores es de gran importancia ya que limita los riesgos financieros de las empresas constructoras. Digamos, en el caso de la predicción de los flujos de caja, la mayoría de las concesiones viales en Colombia generan los ingresos a través de los peajes o de contratos de servicio. También es de gran importancia realizar evaluaciones rigurosas, que es uno de los principios fundamentales del Project Finance, por ejemplo, en zonas apartadas y con conflictos sociales con el fin de garantizar un éxito tanto técnico como financiero. En este caso analizaremos la concesión Autopista al Mar 2, que hace parte de la cuarta generación de concesiones viales. Esta autopista conecta Medellín con el Urabá antioqueño. Tiene una longitud total de 254 kilómetros, incluye la construcción de nuevas vías, la rehabilitación de las vías existentes, la duplicación de calzadas y el mejoramiento de la señalización vial. Cuenta con 6 unidades funcionales, 5 se encuentran en operación y mantenimiento y una con un avance del 99.3%. Esta concesión tiene un contrato con un esquema APP, Asociaciones Público-Privadas, donde la entidad contratante es la ANI, la Agencia Nacional de Infraestructura, el contratista es Consorcio Autopistas Urabá y financieros son distintos bancos tanto nacionales como internacionales. Adicionalmente, analizaremos la aplicación del Project Finance en este proyecto. Se contó con un crédito con instituciones internacionales y locales de 658 millones de dólares y uso de capital propio para financiar el proyecto. La proyección de ingresos dependía netamente de los peajes y de los pagos por disponibilidad. También habían garantías de pago de deuda por parte de la ANI. También hubo una adquisición de seguros contra riesgos de construcción, operación y retrasos que pudieran generar sobrecostos. Hubo una asignación estratégica de riesgos y las empresas auditoras supervisaban el avance del proyecto. El Cóndor S.A. y constructora MECO aportaron equity y participaron como desarrolladores del proyecto. También bancos locales e internacionales otorgaron el financiamiento
y dieron credibilidad al proyecto. La ANI actuó como regulador de pagos por disponibilidad. A lo largo del proyecto se presentaron varios riesgos y por ende su respectiva estrategia de mitigación. Como primero tenemos el riesgo asociado a la incertidumbre en los ingresos por proyecciones de tráfico, digamos por las fluctuaciones en los tráficos, y su estrategia de mitigación fue el uso de pagos por disponibilidad, lo que aseguraba un flujo de caja. También un riesgo asociado a los sobrecostos constructivos, los retrasos e imprevistos, y su estrategia de mitigación fue el uso de contratos que le transferían este riesgo a los contratistas. También había un riesgo asociado al impacto y a las problemáticas con las comunidades locales, y la forma de mitigarlo fue implementando programas de gestión social y realizando evaluación de impacto a las comunidades. También, como último, tenemos un riesgo asociado a las fallas técnicas en las vías en la etapa de operación, y su estrategia de mitigación fue la implementación de sistemas de monitoreo en tiempo real que permitieron la detección temprana de estas fallas y por ende, digamos, encontrar una temprana solución a estas problemáticas. Este proyecto enfrentó varios desafíos financieros. Como primero tenemos que la proyección de los ingresos dependía de las proyecciones de tráfico. Como sabemos, en este tipo de proyectos de infraestructura vial, los ingresos dependen netamente de los pagos por peajes y esto implica una alta incertidumbre en cuanto al volumen de tráfico proyectado, ya que fluctuaciones en el volumen de tráfico podían afectar significativamente los flujos de caja para cubrir los costos tanto operativos como financieros. También tuvimos retrasos generados por la obtención de licencias ambientales y manejo de problemáticas con las comunidades locales, ya que el proyecto atravesó varias comunidades indígenas, comunidades que tuvieron que ser trasladadas, y digamos que esta negociación con las comunidades suele retrasar los proyectos. Además, hubo un reto en cuanto a la evaluación del peso colombiano, porque como sabemos varias fuentes de financiamiento son internacionales y por ende hubo una alta exposición a la volatilidad del cambio, ya que el peso colombiano se encuentra devaluado frente al dólar. Con la gestión de estos desafíos quedan varias lecciones aprendidas. Como primero tenemos la importancia de garantías y estrategias de mitigación de riesgos para evitar los costos por imprevistos o por retrasos. También la importancia de involucrar e integrar a las comunidades locales desde las etapas más tempranas del proyecto para así asegurar que se satisfagan sus necesidades y de esa manera eh, no generar sobrecostos por retrasos en los proyectos. También la importancia de los sistemas de monitoreo que permitan hacer un seguimiento del corredor vial en tiempo real, y la posibilidad de su implementación en los demás proyectos de infraestructura vial. Finalmente, podemos concluir que el uso del Project Finance en el proyecto Autopista al Mar 2 resultó ser bastante útil para organizar el financiamiento y manejar los riesgos que suelen surgir en estas obras de infraestructura. Gracias a la mezcla deuda y capital y a las garantías de pago por disponibilidad, digamos que se logró tener una estabilidad financiera sin importar los riesgos que habían por los ingresos por peajes debido a las fluctuaciones del tráfico. Sin embargo, digamos que se presentaron retos importantes en temas tanto sociales como ambientales. Como lo dije anteriormente, se generaron retrasos por la obtención de licencias ambientales y también por la reubicación de las comunidades indígenas. Digamos que esto lo que muestra es que en futuros proyectos hace falta mejorar la planificación de estos aspectos. Sin embargo, el uso de Project Finance resultó ser una estrategia
sólida para mitigar estos riesgos y asegurar que los proyectos funcionen de manera óptima. Por último, tenemos las siguientes recomendaciones. Como ya lo dije anteriormente, es bastante importante involucrar a las comunidades locales desde las etapas más tempranas del proyecto para así asegurar que se satisfagan sus necesidades y de esa manera evitar los conflictos y los retrasos en el proyecto. También es importante realizar evaluaciones de impacto que aseguren que el proyecto sea más sostenible y por ende que tenga menos resistencia de las comunidades locales. También, a medida que los proyectos aumentan su tamaño y su complejidad, se hace más necesario que exista una diversificación de fuentes de financiamiento. También, digamos que es importante implementar tecnologías de monitoreo en tiempo real, como pasó en el proyecto que analizamos, digamos porque si se implementan este tipo de tecnologías de monitoreo durante la etapa de operación, esto ayuda a gestionar los recursos de forma más eficiente y también da una capacidad de responder más rápidamente a los problemas inesperados. Esto garantiza, digamos, que se tengan mejores estándares de calidad, que se mantengan y también mejora la experiencia de los usuarios. Por último, digamos que es necesario mantener una alineación entre las entidades públicas y las entidades privadas, digamos, para establecer plazos fijos para la obtención de permisos y que no suceda como en nuestro caso, en el caso de la concesión autopista al Mar 2, que hubieron retrasos por la obtención de las licencias ambientales.